Bueno, vamos a proceder a desoldar un conector de carga de un Samsung J5. Para ello vamos a utilizar el flux de la marca Chip Kick, que es este. Vamos a utilizar una estación de aire JBC al 50% de aire y una temperatura de 380 grados. Vale, vamos a proceder primero a echar el flux. La estación de aire es muy importante colocarla de manera totalmente perpendicular para que el calor se disipe de manera correcta por todas las partes y así se pueda desoldar de manera óptima. Aquí estaría desoldado. ¿Ve? Vale. Una vez retirado el conector, vamos a proceder a limpiar bien los restos de soldadura. Para ello vamos a aplicar estaño líquido y un soldador de gran potencia, JBC. Limpiamos la punta, aplicamos un poco de flux y ahora con la malla de soldadora vamos a limpiarla. Cogemos el soldador. Bueno, el siguiente paso, después de limpiar la soldadura, es
limpiarla, pero con alcohol. Y le damos. Ese es el paso. Bueno, una vez que está bien limpia los restos de la anterior soldadura, vamos a proceder a soldar nosotros el nuevo conector. Y lo primero que debemos hacer es echar flux, sin miedo. El flux ayuda un montón A la hora de soldar. a la hora de soldar, se queda muy bien con el flux. Vale. Ahora procedemos a colocar el conector. Ahí está. Vale, ahora hacemos presión con una pinza para que encaje perfectamente. Vale, ha encajado bien. Ahí. Sí. Bueno, ahora vamos a proceder a soldar las pistas. Para ello primero vamos a echar flux, como siempre. Vamos a coger un soldador de precisión con una punta mucho más fina, a unos 360 grados. Siempre es recomendable empezar a soldar de izquierda a derecha. Si sueldas con la mano derecha. Vale, ahí estaría el primero. Limpiamos la punta. Dejamos 3 segundos. Esta, ¿no? Sí. Bueno, si no nos gusta el resultado de cómo ha quedado la soldadura, lo que podemos hacer es aplicar un poco de flux, así, y simplemente repasar con el soldador sin aplicar estaño.
Vale, ahora procedemos a limpiarlo. Y aquí tenemos el resultado final, una vez que hemos terminado de limpiarlo. Como podéis ver, pues se ha quedado perfecta. La soldadura se ve brillante, se ve limpia. Y esto va a funcionar perfectamente. Ahora vamos a darle la vuelta para que veáis cómo ha quedado por debajo. Y aquí se puede ver que está perfecta. Bueno, ya una vez finalizado el trabajo, la soldadura, voy a compartir un poco mi experiencia. Ha sido la primera vez que he hecho microsoldadura. He podido observar que las herramientas son muy importantes, la herramienta de calidad es súper importante. Sobre todo me he dado cuenta, por ejemplo, en esta estación de aire, que es la primera que he utilizado, he podido observar que me ha dado la sensación de que el aire no salía siempre a la misma temperatura y me ha costado mucho poder desoldar la pieza. Estoy seguro de que con la suficiente práctica, al final con esta máquina sí se va a poder realizar un trabajo bueno, pero realmente con la JBC ha sido utilizarla y ha funcionado perfectamente a la primera. Incluso yo sin experiencia la he utilizado y de primera me ha salido bien. Luego el soldador este soldador, un soldador genérico, un soldador común, también he notado un montón la diferencia con soldadores profesionales JBC. Sobre todo lo he notado en el estaño. El estaño se me pegaba mucho en la punta del soldador y me costaba un montón que se pegase en lo que es la placa. En cambio con el soldador de JBC se me ha pegado al momento. Luego así consejos que mi profesor me ha dado y yo pienso que son buenos consejos es siempre buscar una posición correcta de trabajo, siempre incorporarse en la mesa de trabajo de tal manera que los codos queden apoyados para tener una mayor precisión. El flux es importantísimo, un flux de calidad te va a asegurar una buena soldadura y siempre no escatimar en el uso del flux. Soldamos, limpiamos y la punta del soldador siempre muy limpia. Y bueno, las primeras veces puede parecer complicado, pero cuando lo haces varias veces te das cuenta que realmente no es complicado, es simplemente tener paciencia, pulso y buenos materiales, buen estaño, buen flux, buenas máquinas. El microscopio es muy importante y poco más. La temperatura de unión es muy importante. Siempre tenemos que intentar que la temperatura de la base sea igual a la temperatura del componente, o sea, del estaño, para que de esa manera cuando se produzca la soldadura quede totalmente bien soldada. Si tenemos diferentes temperaturas entre la base y el componente a soldar, no vamos a conseguir una buena soldadura. Y la mejor manera de realizar esto es tocar con la punta del soldador la base a donde vamos a soldar durante unos 2-3 segundos aproximadamente para que coja temperatura, y una vez que tenga temperatura la base pues simplemente acercamos el hilo de estaño y procedemos a la soldadura. El estaño él solo se va, parece impresionante pero es así, no tienes que hacer nada, el estaño se pone en su sitio, parece que se suelda solo por arte de magia, pero si se hace bien y se respeta la temperatura es bastante fácil. Y bueno, ya está, yo he aprendido bastante en esta clase, ha sido cortita, me hubiese gustado que fuese un poco más larga, pero bueno, he aprendido un montón y espero que vosotros pues os sirva de ayuda este vídeo. Si sois principiantes como yo, pues tomároslo con calma. Sé que es más complejo verlo a través de una pantalla que hacerlo como lo estoy haciendo yo, pero todo es práctica y poco más. Aquí tenemos la placa base de Ángel.
Vamos a comprobar si funciona correctamente. Vamos a conectar un cable micro USB. Aquí tenemos un tester o un multímetro. Vamos a medir el voltaje en los pines de la batería. 4.2 voltios, que es un buen voltaje para ese dispositivo. Le vamos a conectar una batería. Y lo vamos a medir con la ayuda de un tester. 740 miliamperios, un buen amperaje para ese teléfono.